La casa estaba llena de risas, copas tilintando y música suave de fondo. Los arreglos florales de claveles rojos y amarillos, colores que tanto le gustaban a mi madre, decoraban cada rincón de nuestra mansión en el barrio Salamanca de Madrid. La comida refinada, jamón ibérico de bellota, quesos manchegos añejos y mariscos del Cantábrico, mostraba que Elena, mi madre, no había escatimado en nada para celebrar sus 68 años. Yo observaba desde un rincón junto a la ventana que daba al jardín, con una copa de Rioja en la mano, sintiéndome fuera de lugar como siempre. Mi vestido negro, sencillo y discreto, contrastaba con los trajes brillantes y llamativos del resto de invitados, todos amigos de la alta sociedad madrileña que mi madre tanto cultivaba. Cada vez que alguien me miraba, sentía ese incómodo escrutinio, esa pregunta no formulada: ¿y tú qué haces aquí? Elena caminaba entre los invitados como una reina en su corte, irradiando ese poder y esa seguridad que siempre la habían caracterizado. Su cabello teñido de castaño oscuro, sin una sola cana a la vista, estaba perfectamente peinado. Su vestido azul marino, elegante y caro, marcaba una figura que ella mantenía con disciplina férrea. Mientras, mi hermano Tomás no se despegaba de ella, como un cachorro ansioso por una caricia. Él, con su traje hecho a medida y su sonrisa ensayada, era la viva imagen del hijo perfecto que yo nunca pude ser. Marta, cariño, ¿por qué estás tan apartada? La voz de Cecilia, una vieja amiga de mi madre, me sacó de mis pensamientos. Ven, únete al grupo. Tu madre está a punto de dar su discurso. Asentí con una sonrisa forzada y me acerqué al centro del salón. Los cuadros de artistas españoles que cubrían las paredes parecían observarme con la misma frialdad que mi madre. Me coloqué al fondo del grupo, donde podía pasar desapercibida. Cuando llegó el momento del brindis, Elena pidió la atención de todos con ese gesto elegante pero firme que usaba para silenciar cualquier sala. El tintineo de una cucharilla contra su copa de cristal de Bohemia, un regalo de mi abuelo, bastó para que todos guardaran silencio. Pensé que diría algunas palabras emotivas, tal vez agradecer por la vida y la familia como hacía cada año. Una formalidad vacía pero necesaria. Pero en lugar de eso, soltó la bomba. Queridos amigos, comenzó con su voz melodiosa, os he reunido hoy no solo para celebrar mi cumpleaños, sino para compartir una decisión importante. Hizo una pausa teatral mientras su mirada recorría la sala, deteniéndose brevemente en mí. Como sabéis, he trabajado toda mi vida para construir un patrimonio digno de la familia Mendoza. Y hoy quiero anunciar que mi herencia, valorada en 70 millones de euros, irá exclusivamente para Tomás. Los murmullos no se hicieron esperar. Ella alzó ligeramente la mano para acallarlos. He tomado una decisión, continuó con voz firme, mientras su sonrisa gélida iluminaba su rostro perfectamente maquillado, mi hijo favorito se lo merece. Y no tengo intención de incluir a nadie más en mi testamento. Sentí que el tiempo se detenía. Las palabras, mi hijo favorito, resonaban en mi cabeza como un martillo. No era ninguna sorpresa, por supuesto. A lo largo de mis 35 años de vida, Elena había dejado claro que Tomás era su orgullo, su alegría, la continuación perfecta de su legado. Yo era solo la hija que nunca quiso, el error que tuvo que aceptar. Los murmullos de los presentes eran lejanos, irreales. Doña Pilar Vázquez, la esposa del notario, me miró con una compasión que me resultó insoportable. Don Ramón, el viejo amigo de mi abuelo, desvió la mirada, incómodo. Y el resto simplemente fingía que no pasaba nada extraordinario, como buenos miembros de esa sociedad que prefería las apariencias a la verdad. Me quedé paralizada por unos segundos, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. La humillación pública era el colofón perfecto a una vida de desprecios sutiles y no tan sutiles. Pero entonces, cuando todos esperaban que me derrumbara, que saliera corriendo o que montara una escena, ocurrió algo que ni yo misma esperaba. Me eché a reír. Fue una risa profunda, casi burlona, que rompió el ambiente tenso de la sala como un cristal fino estrellándose contra el suelo. No era una risa nerviosa ni falsa. Era genuina, nacida de la absurda liberación que sentí al ver por fin, sin máscaras, lo que mi madre realmente pensaba de mí. Elena me miró con una mezcla de confusión y enfado. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, se entrecerraron. Por primera vez en años, había logrado sorprenderla.
¿Por qué estás riendo así?, preguntó, con un ligero temblor en su voz perfectamente modulada. Los invitados nos miraban ahora como quien presencia un accidente, horrorizados pero incapaces de apartar la vista. Tomás dio un paso hacia ella, protector, mientras yo avanzaba lentamente hacia el centro del salón, donde mi madre aún sostenía su copa. Mi risa se fue apagando, pero la sonrisa permaneció en mis labios. ¿Sabes, mamá? Durante años he esperado que hicieras algo así, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Que mostraras a todos lo que realmente sientes por mí. Y ahora que por fin lo has hecho, me siento liberada. El silencio que siguió fue denso, pesado. Podía sentir la tensión en cada rincón de ese salón que había sido testigo de tantas fiestas falsas, de tantas sonrisas ensayadas. Y fue entonces cuando decidí que era hora de mostrarle lo que llevaba guardado hacía meses. El documento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Tengo algo para ti, añadí, mientras buscaba en mi bolso. Un regalo de cumpleaños muy especial. Con la misma calma con la que ella había destrozado mi dignidad frente a todos, saqué de mi bolso un sobre de papel manila. No era grande, pero su contenido tenía el peso de una verdad que mi madre desconocía, o quizás había decidido ignorar durante décadas. Caminé hasta el centro del salón, donde ella aún sostenía su copa de cava, con el rostro endurecido por la sorpresa y algo que nunca había visto en sus ojos, incertidumbre. Le extendí el documento sin decir palabra, y esperé a que lo leyera. A mi alrededor, el tiempo parecía haberse detenido. Los invitados, esos amigos de toda la vida que siempre habían preferido la compañía de Elena a la mía, observaban la escena con una mezcla de curiosidad malsana y vergüenza ajena. Tía Mercedes, hermana de mi padre fallecido, se acercó discretamente a nosotras, pero se detuvo a unos metros, como si temiera verse involucrada en lo que fuera que estaba ocurriendo. El rostro de mi madre cambió lentamente mientras sus ojos recorrían las líneas del documento. Primero curiosidad, luego sorpresa, y finalmente, un terror silencioso que le hizo palidecer bajo su perfecto maquillaje. Sus manos, siempre firmes, comenzaron a temblar ligeramente. ¿Qué significa esto, Marta?, preguntó en voz baja, intentando que solo yo la escuchara. Significa exactamente lo que dice, mamá, respondí, manteniendo mi voz lo suficientemente alta como para que los más cercanos pudieran oírme. Es una copia legal certificada de una escritura firmada hace 30 años por el abuelo Antonio. El documento era claro y contundente. En él, constaba que la propiedad donde vivíamos, la mansión en el barrio Salamanca, las fincas en Toledo y Segovia, y las acciones de las empresas familiares, estaba, por voluntad expresa de mi difunto abuelo, a nombre de su nieta primogénita. Es decir, yo. No solo eso. También había cláusulas que protegían esa herencia de manipulaciones posteriores, incluyendo un fideicomiso que me otorgaba control total al cumplir los 35 años, edad que había alcanzado hace apenas 3 meses. Mi madre había ignorado ese documento toda su vida, creyendo que podía disponer de la fortuna como quisiera. O tal vez, conociendo su astucia, había esperado que yo nunca lo descubriera. Pero la ley decía otra cosa, y ahora todos los presentes en aquella fiesta lo sabían. Esto no puede ser cierto, murmuró, pero su voz temblaba. No necesitaba responderle, la firma notarial del viejo don Alfredo Mendizábal y los sellos oficiales hablaban por sí solos. Tomás, que hasta ese momento había permanecido junto a ella como un guardaespaldas fiel, se acercó y tomó el documento de sus manos. Sus ojos, tan parecidos a los de nuestra madre, se movían frenéticamente mientras leía. Y entonces, con un gesto brusco impropio de él, me arrebató el papel. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó con una agresividad que nunca le había visto. ¿Cómo sabemos que no es una falsificación? Puedes llamar ahora mismo a don Alfredo si quieres, respondí con calma. O mejor aún, a su hijo, que ahora dirige la notaría. Tienen el original en sus archivos. O podemos preguntar a don Ramón, que fue testigo cuando el abuelo firmó este documento. Don Ramón, que se había mantenido discretamente apartado, dio un paso al frente. A sus 80 años, seguía siendo una figura respetada en Madrid, y su presencia añadía un peso incuestionable a mis palabras. Es cierto, dijo con su voz cascada pero firme. Antonio siempre supo lo que hacía. Y siempre quiso proteger a Marta. El silencio que siguió fue absoluto.
Los invitados miraban ahora a mi madre, esperando su reacción, y a Tomás, que parecía a punto de explotar. Elena, acostumbrada a controlar cada situación, intentaba recuperar la compostura, pero el golpe había sido demasiado fuerte. Creo que deberíamos hablar de esto en privado, dijo finalmente, con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Amigos, por favor, disculpad este pequeño malentendido familiar. La fiesta continúa. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Algunos invitados ya murmuraban entre ellos, y otros comenzaban a despedirse discretamente. La gran celebración se estaba desmoronando ante nuestros ojos. Tomás me agarró del brazo con fuerza y me llevó hasta un rincón del salón. ¿Qué pretendes, Marta?, siseó entre dientes. ¿Arruinar a mamá? ¿Arruinarnos a todos? No, Tomás, respondí, soltándome de su agarre. Solo quiero lo que es mío por derecho. Lo que el abuelo quiso que tuviera. ¿Y tenías que hacerlo así? ¿En medio de su fiesta de cumpleaños? Su indignación me habría parecido cómica si no fuera tan hipócrita. ¿Acaso mi madre no había elegido ese mismo momento para humillarme públicamente? ¿Cuándo querías que lo hiciera?, pregunté. ¿Después de que firmara el testamento dejándotelo todo a ti? ¿O quizás cuando ya estuviera muerta y no pudiera ver su cara al descubrir que su plan perfecto se venía abajo? No respondió. En el fondo, sabía que tenía razón. Esa noche, la reina del castillo descubría que su corona no era suya, y que su reinado estaba a punto de terminar. Los invitados se fueron marchando uno a uno, dejando tras de sí platos a medio comer y copas a medio llenar. La gran fiesta de Elena Mendoza había terminado mucho antes de lo previsto. En el salón, ahora casi vacío, mi madre se sentó en uno de los sofás de terciopelo rojo, su color favorito. Parecía de repente mucho mayor de 68 años. Tomás permanecía de pie junto a ella, como un soldado vigilante. ¿Por qué has esperado tanto?, preguntó finalmente Elena, mirándome con una mezcla de resentimiento y curiosidad. Podrías haber reclamado todo hace años. Me senté frente a ella, sintiendo un extraño equilibrio entre la satisfacción y la tristeza. Porque nunca me importó el dinero, mamá. Esperaba que algún día me vieras, que me valoraras por quien soy, no por lo que puedo aportar a tu imagen perfecta. Pero esta noche dejaste muy claro que eso nunca va a suceder. Siempre has sido tan dramática, suspiró, recuperando parte de su habitual desdén. Igual que tu padre. Aquella mención a mi padre, el único que me había querido de verdad en aquella casa, me dolió más de lo que esperaba. Pero ya no era la niña que lloraba en silencio cuando su madre la ignoraba. Mañana hablaremos con los abogados, dije, levantándome. A las 10 en el despacho de Martínez y Asociados. No llegues tarde. Y con eso, me fui a mi habitación, dejándolos solos con el eco de una celebración que había terminado en desastre. Esa noche, acostada en la misma cama donde había pasado noches enteras llorando durante mi adolescencia, me sentí por primera vez dueña de mi destino. El papel ya estaba sobre la mesa, las cartas al descubierto. Ahora solo quedaba jugar la partida hasta el final. Mi relación con mi madre nunca fue fácil. Desde pequeña, supe que había algo roto entre nosotras, una grieta invisible que parecía ensancharse con cada año que pasaba. En las calles de Madrid, donde crecí bajo la sombra imponente de nuestra casa en Salamanca, aprendí a caminar en silencio, a pasar desapercibida, a ser la niña que no molesta. No importaba cuánto me esforzara por agradarle, las notas brillantes en el Colegio del Pilar, las clases de piano con la señora Gutiérrez donde mis dedos sangraban de tanto practicar, los concursos de literatura que gané representando al colegio. Elena siempre encontraba una forma de minimizar mis logros, de hacerme sentir menos. No está mal, pero podrías haberlo hecho mejor, era su frase favorita, mientras que para Tomás, 3 años menor que yo, cada pequeño logro era motivo de celebración. Él era el sol que iluminaba su mundo, el niño prodigio, el heredero ideal, el reflejo perfecto de ella misma. Yo, la hija no deseada, me convertí en una sombra silenciosa, siempre observando, siempre esperando algún gesto de cariño que nunca llegaba. Recuerdo especialmente las Navidades en nuestra casa. Mientras otras familias se reunían en torno a la mesa para compartir turrones y polvorones,
en la mansión Mendoza se organizaban grandes fiestas para la élite madrileña. Yo me escondía en un rincón del salón, observando a Tomás brillar bajo los focos que mi madre creaba para él. «Toca algo en el piano para nuestros invitados, cielo», le decía, a pesar de que yo tocaba mucho mejor que él. Cuando algún invitado preguntaba por mí, Elena respondía con un gesto vago: «Marta es más tímida, prefiere estar entre bambalinas». A los 12 años, mi vida cambió para siempre. Era verano, y el calor sofocante de Madrid nos había llevado a nuestra finca en la Sierra de Guadarrama. Yo estaba sentada en el porche, leyendo 100 años de soledad, que había encontrado en la biblioteca de mi abuelo, cuando escuché la voz de mi madre desde el salón. La ventana estaba abierta y sus palabras llegaron claras a mis oídos. «Marta fue un accidente, Mercedes», le confesaba a su amiga entre copas de Jerez. «Quedé embarazada justo cuando Ricardo y yo planeábamos separarnos. Solo seguí con el embarazo por la presión de Antonio, mi suegro. Él adoraba la idea de tener una nieta, y amenazó con desheredar a Ricardo si no teníamos el bebé. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las cigarras cantando en los pinos, el susurro del viento en las hojas de los robles, todo parecía haberse silenciado ante la brutal revelación. Esa fue la primera vez que comprendí que mi existencia no había sido un regalo para mi madre, sino una carga. Y desde entonces, juré que no necesitaría nada de ella para construir mi futuro. Mi refugio se convirtió en la casa de mi abuelo Antonio, en el viejo barrio de Lavapiés. Él era diferente a todos los Mendoza, un hombre sencillo a pesar de su fortuna, que había construido un imperio inmobiliario desde la nada. En su pequeño despacho lleno de libros y mapas antiguos, me enseñó sobre la vida, la dignidad y el valor del trabajo. «Marta», me decía mientras compartíamos churros con chocolate en la Plaza Mayor, «eres más fuerte de lo que crees. Llevas la sangre de los verdaderos luchadores, no de los que nacieron en cunas de oro». Nunca entendí del todo a qué se refería hasta que, años después, encontré aquel documento que lo cambiaría todo. Mi abuelo murió cuando yo tenía 19 años. Fue un golpe devastador. El día del entierro, en el cementerio de la Almudena, mi madre se mantuvo fría y distante, más preocupada por las apariencias que por el dolor real. Tomás, que entonces tenía 16, lloraba desconsolado, no tanto por el abuelo al que apenas visitaba, sino por el espectáculo que se esperaba de él. Después del funeral, la casa de Lavapiés quedó cerrada. Mi madre no quería saber nada de aquel lugar, anticuado y pequeño, como ella lo llamaba. Para mí, sin embargo, contenía los únicos recuerdos felices de mi infancia. Un mes después, cuando finalmente reuní el valor para volver allí, la casa estaba igual que siempre, como si el abuelo pudiera regresar en cualquier momento. Sus libros, sus pipas de fumar, su viejo sillón de cuero agrietado, todo seguía en su sitio. Pasé horas recorriendo las habitaciones, respirando el aroma a tabaco y libros antiguos que siempre lo había caracterizado. Fue en el altillo, buscando un álbum de fotos viejas, cuando encontré una caja de madera labrada que nunca había visto. Dentro, entre cartas amarillentas y fotografías en blanco y negro, estaba el documento. Al principio pensé que era un simple papel legal más, pero las palabras «a mi nieta Marta Mendoza Velasco» captaron mi atención de inmediato. Leí el documento una y otra vez, incrédula. Según aquellas páginas, mi abuelo había puesto a mi nombre, cuando yo apenas tenía 5 años, la mayor parte de sus propiedades, la mansión del barrio Salamanca donde vivíamos, las fincas en Toledo y la Sierra, los edificios del centro de Madrid. Todo estaba a mi nombre, pero con una cláusula que establecía que solo podría tomar posesión efectiva al cumplir los 35 años o en caso de que mi abuelo falleciera después de esa fecha. Al principio pensé que era un error, o quizás una versión preliminar de un testamento que nunca llegó a formalizarse. Pero tras consultar con Javier, un amigo de la Facultad de Derecho, confirmé que todo era legítimo. Mi abuelo me había dejado protegida. Él había visto en mí lo que mi madre se negaba a aceptar: fuerza, inteligencia y dignidad. Ese día, sentada en el viejo despacho de mi abuelo, tomé 2 decisiones: guardar el documento en secreto hasta el momento adecuado, y estudiar derecho para entender completamente mis derechos y protegerlos. Los años que siguieron fueron de preparación silenciosa. Terminé la carrera con honores en la Universidad Complutense, hice un máster en Derecho Mercantil, y comencé a trabajar en un prestigioso bufete de abogados, lejos de la sombra de mi madre y del Imperio Mendoza. Construí mi vida aparte,
sin mencionarles nada sobre el documento. A ojos de mi familia, yo era la hija rebelde que había elegido ganarse la vida por sus propios medios en lugar de vivir de las rentas familiares. Elena interpretó mi independencia como una forma de rebelión, y la toleró con una mezcla de desdén y alivio. Mi ausencia le permitía centrarse completamente en Tomás, que siguió el camino trazado para él, estudió económicas, entró en el negocio familiar y se convirtió en la mano derecha de nuestra madre, aprendiendo a manejar el imperio que, según creían, algún día heredaría. Durante esos años, mantuve una relación cordial pero distante con ellos. Visitaba la casa familiar en ocasiones especiales, soportaba las críticas veladas de mi madre sobre mi aspecto, mi trabajo o mi falta de un buen partido, y observaba cómo Tomás se transformaba gradualmente en una versión masculina de Elena, calculador, superficial, obsesionado con las apariencias. Y mientras tanto, esperaba. Guardé el documento todos esos años, como quien guarda un arma para el momento definitivo. No por venganza, sino por justicia. Por mi abuelo, que había visto lo que valía cuando nadie más lo hizo. Y por mí misma, la niña que durante tanto tiempo había creído que no merecía ser amada. El día que cumplí 35 años no hubo celebración en la mansión Mendoza. Mi madre estaba de viaje en París, y Tomás demasiado ocupado con sus negocios. Celebré con mis amigos en un pequeño restaurante de la Latina, y después, a solas en mi apartamento en Malasaña, abrí una botella de vino y contemplé el documento que pronto cambiaría nuestras vidas. Ese día, supe que el momento se acercaba. Solo necesitaba la ocasión perfecta. Al día siguiente de la fiesta, Madrid amaneció cubierto por una fina llovizna que empañaba las ventanas de la mansión. Era como si la ciudad entera se hubiera puesto de acuerdo para reflejar el ambiente sombrío que reinaba en nuestra casa. Los camareros habían recogido ya los últimos vestigios de la celebración, pero el eco de lo sucedido aún flotaba en el aire, casi tangible. Mi madre me citó en su despacho a las 9 de la mañana. Ese espacio, con sus pesados muebles de nogal y sus cortinas de terciopelo verde botella, siempre me había intimidado de niña. Era el lugar donde Elena dictaba sentencias sobre nuestras vidas, donde me había comunicado que no podría ir a estudiar a Barcelona porque los Mendoza se quedan en Madrid, donde había decidido por Tomás que estudiaría económicas aunque él soñaba en secreto con ser arquitecto. Llegué puntual, como siempre. Mi madre ya estaba sentada tras su imponente escritorio, con una taza de café solo y sin azúcar, como cada mañana desde que tengo memoria. A su lado, para mi sorpresa, no estaba Tomás sino Lucía Montesinos, su abogada de confianza, una mujer de unos 50 años con aspecto severo y gafas de montura metálica. «Siéntate, Marta», dijo Elena sin levantar la vista de los papeles que tenía delante. Su tono había cambiado, ya no era altivo, sino cauteloso. El poder había cambiado de manos, y ambas lo sabíamos. Me senté frente a ellas, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo, en una postura defensiva que había adoptado desde niña cuando tenía que enfrentarme a mi madre. «Lucía ha revisado los documentos que presentaste anoche», continuó Elena. «Parece que están en orden». Asentí sin decir palabra. No necesitaba su confirmación, sabía perfectamente que eran legítimos. Sin embargo, intervino Lucía con su voz profesional, «hay ciertos aspectos que podríamos discutir. La voluntad de tu abuelo, aunque clara en estos documentos, podría ser cuestionada en base a algunos tecnicismos legales». Sonreí ligeramente. «Estoy segura de que podríais intentarlo. Pero tengo 3 opiniones de juristas del Colegio de Abogados de Madrid que confirman la validez absoluta del fideicomiso». El abuelo lo blindó muy bien. Mi madre entrecerró los ojos, evaluándome. Por primera vez en mi vida, me miraba realmente, no como a la hija decepcionante, sino como a una adversaria digna de consideración. «¿Qué quieres, Marta?», preguntó finalmente. «Todos queremos algo. Dime tu precio». Era tan propio de ella reducirlo todo a una transacción. En su mundo, cada relación, cada sentimiento, podía comprarse o venderse. Intentó negociar, como si yo fuera una desconocida con la que se podía cerrar un trato. Me ofreció dinero, 2 millones de euros para empezar una nueva vida. Después fueron 5 millones y un apartamento en el centro de Madrid. Luego añadió las propiedades en Alicante y acciones de algunas empresas menores del grupo. «¿No quiero tu dinero?»,
mamá, respondí con calma. ¿Entonces qué? ¿Una posición en la empresa? ¿Un cargo directivo? Negué con la cabeza. Lucía nos observaba en silencio, tomando notas mentales del intercambio. Quiero la verdad, dije finalmente. Quiero que, por una vez en tu vida, me mires a los ojos y me digas por qué nunca pudiste quererme. La pregunta quedó flotando en el aire durante unos segundos eternos. Vi cómo mi madre se tensaba, cómo su máscara de negociadora se resquebrajaba ligeramente. Lucía, déjanos a solas, por favor, ordenó con voz tensa. La abogada recogió sus papeles y salió discretamente del despacho. Cuando la puerta se cerró tras ella, mi madre se levantó y caminó hasta la ventana. La lluvia había arreciado, y las gotas golpeaban el cristal con fuerza. Tienes los ojos de tu padre, dijo después de un largo silencio. Cada vez que te miro, veo a Ricardo. Veo al hombre que me traicionó, que me utilizó para escalar socialmente y luego me abandonó por otra cuando yo estaba embarazada de Tomás. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Jamás había hablado de mi padre en esos términos. Según la versión oficial, Ricardo Mendoza había muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 7 años y Tomás 4. Nunca hubo fotografías suyas en casa, nunca se mencionaba su nombre. ¿Papá te abandonó?, pregunté, intentando procesar esta nueva información. Pero el accidente. No hubo ningún accidente, me cortó. Eso fue lo que le contamos a todo el mundo. Lo que le conté a Tomás cuando fue mayor para entender. La verdad es que Ricardo se fue a vivir a Colombia con su amante. Murió allí hace 10 años, de un infarto. Nunca volvió a interesarse por vosotros. El suelo pareció temblar bajo mis pies. Toda mi vida había idealizado a un padre ausente, creyendo que, de haber vivido, quizás me habría querido como mi madre nunca supo hacerlo. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, logré articular. Se giró para mirarme, y por un instante, vi algo parecido a la vulnerabilidad en sus ojos. ¿Por qué te aferrabas a su memoria como si fuera un salvavidas? ¿Y por qué? Dudó un momento, porque eras lo único que me quedaba de él cuando aún le amaba. Le conté todo lo que sabía, cómo había descubierto el documento, cómo lo había verificado legalmente, y cómo lo había guardado todo ese tiempo, esperando el momento en que ella mostrara su verdadera cara. Me miraba en silencio, sin saber si enfurecerse o derrumbarse. Al final, solo dijo, nunca pensé que harías algo así. Y yo respondí con calma, yo tampoco pensé que serías capaz de excluirme por completo, como si no existiera. El silencio que siguió fue pesado, cargado de décadas de reproches no expresados, de cariño negado, de oportunidades perdidas. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Vas a echarnos de nuestra casa? ¿A quitarnos todo? Esta también es mi casa, respondí. Y no voy a echaros. Pero las cosas van a cambiar. Voy a tomar el control de lo que es legítimamente mío. Y tú y Tomás tendréis que aceptar que ya no tenéis el poder absoluto sobre el patrimonio familiar. Se sentó de nuevo, súbitamente envejecida. Por un momento, sentí lástima por ella. Era una mujer que había construido su identidad alrededor de su posición, de su control sobre los demás. Y ahora, ese control se le escurría entre los dedos. Tomás va a odiarte por esto, dijo en voz baja. ¿Él siempre ha esperado? Tomás tendrá que entender que la vida no siempre nos da lo que esperamos, la interrumpí. Yo lo aprendí muy pronto, gracias a ti. Después de esa conversación, algo cambió entre nosotras. No nos reconciliamos, pero hubo una aceptación silenciosa. Ella entendió que no podía seguir controlando todo, que su poder tenía límites. Y yo descubrí que no necesitaba su amor para sentirme completa. Bastaba con la verdad, por dolorosa que fuera. En las semanas siguientes, trabajamos con los abogados para reestructurar legalmente la propiedad de los bienes. Fue un proceso tenso pero civilizado. Elena, siempre práctica, había decidido adaptarse a la nueva realidad y sacar el mejor partido posible. Una tarde, mientras firmábamos documentos en el despacho del notario en la calle Serrano, me miró de una forma diferente, casi con curiosidad.
Te pareces más a Antonio de lo que nunca me di cuenta, dijo. Tienes su misma determinación. No supe si tomarlo como un cumplido o como una observación clínica. Pero por primera vez, sentí que me veía realmente, no como una extensión de mi padre o como una decepción, sino como una persona por derecho propio. Al salir de la notaría, caminamos juntas por la calle en un silencio que, por primera vez en nuestras vidas, no estaba cargado de tensión. La verdad, finalmente, se había hecho luz entre nosotras. Durante los meses siguientes, Madrid se vistió primero con los colores del otoño y luego con las luces navideñas que iluminaban la Gran Vía y la Puerta del Sol. La vida en la mansión Mendoza había encontrado un nuevo, aunque frágil, equilibrio. Mi madre y yo manteníamos una relación cortés, casi profesional, centrada en la gestión compartida del patrimonio. Yo me había mudado a la casa del abuelo en Lavapiés, que había reformado respetando su esencia, y acudía a la mansión solo para reuniones o comidas familiares ocasionales. Tomás, sin embargo, era otra historia. La noche en que le comunicamos los cambios en la estructura patrimonial, explotó en una rabia que nunca había visto en él. «Es una traidora», gritaba, mientras golpeaba la mesa del comedor donde tantas cenas silenciosas habíamos compartido. «Y tú la estás dejando salirse con la suya». Estábamos en el comedor principal, con su imponente mesa de caoba que podía acomodar a 20 personas, aunque casi siempre habíamos sido solo 3, sentados tan lejos unos de otros que las conversaciones morían en el espacio intermedio. Esa noche, sin embargo, la distancia física se había reducido, como si la intensidad del momento nos hubiera acercado involuntariamente. «Tomás, es la ley», respondió mi madre con una calma que me sorprendió. «El documento es legítimo. No podemos hacer nada». «Siempre hay algo que se puede hacer», insistió él, mirándome con un odio tan puro que casi me hizo retroceder. «¿Te das cuenta de lo que ha hecho? Ha estado engañándonos durante años. Esperando como una araña para atraparnos cuando menos lo esperábamos». «No te he engañado, Tomás», respondí con toda la calma que pude reunir. «Simplemente he reclamado lo que es legalmente mío. Lo que el abuelo quiso que tuviera». «El abuelo», escupió con desdén. «Siempre el maldito abuelo. ¿Por qué te quería tanto a ti, que no eres más que una?» «Tomás», lo interrumpió Elena con brusquedad. «Es suficiente». Se hizo un silencio tenso. Mi hermano me miraba como si fuera una desconocida, una intrusa que había invadido su territorio. Durante toda nuestra vida, él había sido el favorito, el elegido, el destinatario de todas las ventajas. Nunca había tenido que luchar por la atención o el reconocimiento. «No voy a quedarme aquí viendo cómo destruye todo lo que hemos construido», dijo finalmente, levantándose con tanta brusquedad que su silla cayó hacia atrás. «Si ella se queda, yo me voy». Era un ultimátum infantil, propio de alguien que siempre había conseguido lo que quería con solo amenazar. Pero esta vez, para su sorpresa, nuestra madre no cedió. «Es tu decisión, hijo», dijo con voz cansada. «Pero Marta tiene todo el derecho a estar aquí». Fue como si le hubieran dado una bofetada. Me miró, luego a ella, y finalmente salió del comedor dando un portazo que resonó en toda la casa. Esa noche, escuché cómo recogía algunas cosas de su habitación y se marchaba en su porche, haciendo chirriar los neumáticos en la grava del jardín. No regresó en varios días, y cuando lo hizo, fue como si hubiera construido un muro invisible a su alrededor. Ya no era el hermano pequeño que buscaba constantemente la aprobación de mi madre. Se había convertido en un hombre amargado por lo que consideraba una injusticia cósmica. Durante las semanas siguientes, intentó acercarse a mí varias veces, pero sus palabras eran tan falsas como las promesas de reconciliación de mi madre tras nuestras peleas infantiles. No quería una hermana, quería recuperar lo que creía suyo por derecho. «Podríamos llegar a un acuerdo, tú y yo», me propuso una tarde mientras tomábamos café en la terraza del Café Gijón, en el Paseo de Recoletos. Era un día luminoso de enero, con ese frío seco tan característico de Madrid, que corta la piel pero aclara la mente. Sin abogados, sin complicaciones. Como hermanos. «¿Qué tipo de acuerdo, Tomás?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Podrías cederme la dirección de las empresas. Tú te quedas con las propiedades inmobiliarias, que al fin y al cabo son las que más te interesan, ¿no?».
La casa del abuelo y esas cosas sentimentales. Sonreí sin alegría. Tomás siempre había sido transparente en sus intenciones, incapaz de ocultar su ambición. Las empresas son parte del legado del abuelo, respondí. No voy a renunciar a ellas. No sabes nada de negocios, exclamó, olvidando por un momento que estábamos en un lugar público. Varias personas en mesas cercanas se giraron para mirarnos. Has estudiado Derecho, no Económicas. Vas a hundir todo lo que hemos construido. He contratado buenos asesores, repliqué. Y tengo planes para diversificar las inversiones. No todo se reduce a los ladrillos y el cemento que tanto le gustan a mamá. Me miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. Para él, yo seguía siendo la hermana mayor insignificante, la que nunca había mostrado interés por el imperio familiar. Eres igual que él, dijo finalmente, con un tono que pretendía ser hiriente. Igual de idealista e ingenua. ¿Igual que quién?, pregunté, confundida. Que el abuelo, respondió, y por un momento vi algo parecido a la tristeza en sus ojos. Siempre con sus proyectos sociales, sus donaciones, su preocupación por los demás. Como si el dinero estuviera para eso y no para generar más dinero. Nunca había oído a Tomás hablar así del abuelo. Para mí, Antonio siempre había sido un modelo a seguir, un hombre que, a pesar de su riqueza, nunca había perdido de vista lo que realmente importaba. Pero parecía que mi hermano había visto en él algo completamente diferente, o quizás había elegido ver solo lo que encajaba con su propia visión del mundo. El abuelo entendía que la fortuna conlleva responsabilidad, dije. Y yo también. Se levantó, dejando su café a medio terminar. ¿Te arrepentirás de esto, Marta? No estás preparada para lo que viene. Lo vi alejarse entre las mesas, con ese andar seguro de quien nunca ha tenido que dudar de su lugar en el mundo. Pero por primera vez, noté que sus hombros estaban ligeramente caídos, como si llevara un peso invisible. Esa fue la última vez que intentó negociar conmigo. Desde entonces, cada encuentro fue una batalla fría de miradas y comentarios cortantes. Ignoraba que la herencia no es solo cuestión de sangre, sino también de justicia, de equilibrio, de reparación. Cada intento suyo de manipular la situación solo confirmaba que nunca había sido el hombre noble que mi madre creía. Decidí tomar las riendas de todo con decisión. No por venganza, sino porque era el momento de honrar la confianza que mi abuelo había depositado en mí. Vendí parte de las propiedades que no tenían valor sentimental o histórico para mí, como los apartamentos en la costa que mi madre había adquirido como inversión, y diversifiqué las inversiones del grupo en sectores más sostenibles y con impacto social. Pero el proyecto que más satisfacción me dio fue la creación de la Fundación Antonio Mendoza. Destiné una gran suma a esta entidad que apoyaba a mujeres jóvenes sin apoyo familiar, ofreciéndoles becas educativas y mentorías profesionales. Si había aprendido algo de mi propia experiencia, era que nadie debía crecer sintiéndose invisible o menos valioso por circunstancias que no podía controlar. La inauguración de la sede de la Fundación, en un edificio restaurado del barrio de Malasaña, fue uno de los días más felices de mi vida. Mientras cortaba la cinta roja, rodeada de las primeras becarias del programa, sentí que por fin estaba haciendo algo significativo con el legado que había recibido. Mi madre asistió a la ceremonia, para mi sorpresa. Se mantuvo en un segundo plano, observando todo con esa mirada evaluadora que tanto la caracterizaba. Al finalizar el acto, se acercó a mí. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo, con una sinceridad que me desarmó. No era un cumplido vacío ni un intento de manipulación. Era un reconocimiento genuino, quizás el primero que me había dado en toda mi vida. Tomás, por supuesto, no asistió. Se había marchado a Nueva York, según me contó Elena, para reinventarse lejos de la sombra familiar. En el fondo, sabía que estaba huyendo, incapaz de enfrentar un mundo en el que ya no era el heredero predestinado, el centro del universo. La prensa local comenzó a hablar de la heredera desconocida, que había transformado el grupo Mendoza y estaba usando parte de su fortuna para proyectos sociales. Nunca busqué fama ni reconocimiento público, pero en ese momento, sentí que estaba transformando mi dolor en algo más grande, algo que trascendía mi historia personal. No para vengarme ni para demostrar mi valía, sino para sanar y ayudar a otros a sanar. Hoy,
mientras escribo estas palabras, sentada en el jardín de la casa de lavapiés que solía evitar de niña. El sol de octubre baña las macetas de geranios que he plantado siguiendo los consejos de Carmen, la antigua ama de llaves del abuelo. Ha pasado un año desde aquella fiesta de cumpleaños que cambió nuestras vidas, y a veces me parece que ha transcurrido una eternidad. El otoño en Madrid siempre me resulta nostálgico. Las hojas doradas de los plátanos caen sobre las aceras de la calle Huertas, donde ahora camino sin prisa cada mañana hacia la sede de la fundación. Me gusta detenerme en el Café de Oriente para desayunar chocolate con churros, como hacía con el abuelo, y observar a la gente pasar, turistas con mapas desplegados, oficinistas apresurados, ancianos que pasean con la tranquilidad de quien ya no tiene que demostrar nada a nadie. Me doy cuenta de cuánto he cambiado. Ya no soy la hija ignorada, ni la sombra que caminaba por la mansión de Salamanca sin hacer ruido. Ahora soy dueña de mi historia, de mi presente y de mi futuro. Las pesadillas que me atormentaban, en las que me veía a mí misma invisible en una sala llena de gente, han desaparecido. Por fin puedo mirarme al espejo y reconocer a la mujer que me devuelve la mirada, fuerte, resiliente, capaz. Mi madre sigue viva, y nuestra relación se ha transformado en algo que nunca imaginé. No es amor, no es amistad, pero hay un respeto mutuo que antes no existía. Cenamos juntas una vez al mes, generalmente en el restaurante Botín, el más antiguo de Madrid y uno de los pocos lugares donde ella se permite la frivolidad de saltarse su estricta dieta. Durante esas cenas, hablamos de negocios, de política, del clima, pero nunca del pasado. Es un acuerdo tácito entre nosotras, mirar hacia adelante, no hacia atrás. Elena ha envejecido. No físicamente, sigue siendo esa mujer elegante y erguida que impone respeto al entrar en cualquier sala, sino en su espíritu. Su figura ya no me intimida como antes. Es solo una mujer envejecida por sus decisiones, por los caminos que eligió, por las oportunidades de amor genuino que dejó pasar. A veces, cuando nuestras conversaciones se alargan y el vino afloja las costuras de nuestras defensas, atisbo en ella destellos de lo que podría haber sido, una madre capaz de ver a su hija, de apreciarla, de apoyarla. Son momentos fugaces, frágiles como pompas de jabón, que desaparecen apenas los miro directamente. Pero existen, y eso es más de lo que nunca tuve. Con Tomás no tengo contacto. Sé por mi madre que sigue en Nueva York, trabajando para una firma de inversiones y, según ella, haciendo grandes cosas. No me cuenta más detalles, y yo no pregunto. Tomás eligió su camino, marcado por la amargura y la pérdida, y yo he elegido el mío. A veces me pregunto si algún día seremos capaces de hablar como adultos, de ver más allá del dolor y la rivalidad impuesta. Pero no me hago ilusiones. El Imperio Mendoza sigue en pie, aunque transformado. He vendido las propiedades que representaban ese viejo Madrid de ostentación y privilegio sin mérito, y he invertido en proyectos que mi abuelo habría aprobado: vivienda social, energías renovables, restauración de edificios históricos para uso comunitario. La Fundación Antonio Mendoza ha crecido. Ahora tenemos programas en 3 ciudades españolas, y hemos ayudado a más de 50 mujeres a completar sus estudios y encontrar trabajo digno. No todo ha sido fácil, por supuesto. He cometido errores, he confiado en personas que no lo merecían, he subestimado desafíos. Pero cada tropiezo ha sido una lección, cada decepción una oportunidad para fortalecer mi carácter. Y en el camino, he encontrado aliados valiosos. Javier, mi amigo de la facultad, ahora es mi asesor legal. Laura, una de las primeras beneficiarias de la fundación, se ha convertido en mi mano derecha, y Pablo, el restaurador que se encargó de la rehabilitación de la casa de lavapiés, ha pasado de ser un colaborador a ser algo más, aunque aún estamos descubriendo qué significa eso exactamente. A veces, en las noches tranquilas cuando Madrid por fin se calma, subo al altillo donde encontré el documento que cambió mi vida. He convertido ese espacio en mi estudio, con los libros del abuelo aún en sus estanterías de roble y su viejo sillón restaurado. Allí, bajo la luz suave de una lámpara Art Deco que compramos juntos en el Rastro cuando yo tenía 12 años, me siento a reflexionar sobre el camino recorrido. En esos momentos, siento que el abuelo está conmigo, sonriendo con esa mezcla de picardía y sabiduría que tanto lo caracterizaba. ¿Ves, Martita? Casi puedo oírle decir, usando ese diminutivo que solo él utilizaba. Te dije que eras más fuerte de lo que creías. Y tenía razón. Encontré una paz inesperada en este proceso. No fue inmediata ni fácil.
Llegó poco a poco, como la luz del amanecer que va iluminando gradualmente las calles de Madrid tras una noche de invierno. Comencé a entender que la verdadera herencia no estaba en los millones, ni en las propiedades, ni siquiera en el poder que ahora tenía. La verdadera herencia era la fuerza que había desarrollado a lo largo de los años, la capacidad de mantenerme fiel a mí misma incluso cuando nadie más creía en mí. También aprendí a perdonar sin olvidar. Perdonar a mi madre por su frialdad, a Tomás por su egoísmo, a mi padre por su abandono. No porque lo merecieran, sino porque yo merecía liberarme de ese peso. Perdonar no significó absolver o excusar, sino reconocer que aquellos que me habían herido eran seres humanos llenos de sus propias inseguridades y miedos. Y, lo más importante, aprendí a perdonarme a mí misma por los años en que intenté desesperadamente ganarme un amor que nunca debería haber tenido que ganar. Hace unos días, recibí una carta inesperada. El sobre, con matasellos de Colombia, contenía unas pocas líneas escritas con una caligrafía temblorosa. Era de Magdalena, la mujer con la que mi padre había rehecho su vida. Ricardo había muerto hacía años, como mi madre me había contado, pero antes de morir le había pedido a Magdalena que, cuando fuera posible, me hiciera llegar algo. Dentro del sobre había una pequeña fotografía en blanco y negro, mi padre, joven y sonriente, sosteniéndome en brazos cuando yo era apenas una recién nacida. Al dorso, escrito con la misma letra insegura, una simple frase: mi mayor alegría y mi mayor remordimiento. Esa noche lloré como no lo había hecho en años. No por tristeza, ni siquiera por rabia, sino por la pura liberación de saber que, para al menos una persona en esta complicada familia, yo había significado algo. No fue suficiente para que se quedara, no fue suficiente para que luchara por mí, pero fue algo. Y en ese momento, ese pequeño algo lo fue todo. Esta historia no es sobre una fortuna, ni sobre un documento legal, ni siquiera sobre la justicia que finalmente prevaleció. Es sobre una verdad que no pudo seguir oculta, una verdad que transformó no solo mi situación externa sino mi propio ser. Una verdad que me liberó. Y aunque tardé toda una vida en entenderlo, hoy sé que nunca fui invisible. Mi abuelo me vio. Y con el tiempo, aprendí a verme a mí misma, a valorarme, a defenderme. Solo estaba esperando el momento correcto para brillar con luz propia, no con el resplandor prestado de un apellido o una fortuna. Ahora, mientras el sol se pone sobre los tejados de Madrid tiñendo el cielo de naranja y rosa, me permito un momento de gratitud. Por el abuelo y su previsión. Por los obstáculos que me fortalecieron. Por la oscuridad que me enseñó a valorar la luz. Y hasta por mi madre y Tomás, que sin pretenderlo, me empujaron a encontrar mi propio camino. Mañana será otro día en esta nueva vida que estoy construyendo. Abriré las puertas de la fundación, revisaré proyectos, tomaré decisiones que afectarán a muchas personas. Ya no soy la heredera invisible de los Mendoza. Soy simplemente Marta, una mujer que por fin ha encontrado su lugar en el mundo, no a la sombra de nadie, sino bajo su propia luz. Y esa, quizás, es la herencia más valiosa que podría haber recibido.